miedo que prácticamente te paralizaba, condicionaba muchísimo tu vida, ¿no? Es una experiencia muy limitante y que literalmente te puede quitar las ganas de vivir. Eso es así. Sí. De manera que te levantas por la mañana y dices, ¿y qué aliciente tengo yo para continuar con mi vida si sé que me espera, me aguarda un día de miedo intenso? Sí. Vale. Y además, en tu caso, tenías algo que es una ventaja de cara a tu liberación, pero que tú probablemente vivías como un problema añadido. Y era el hecho de que no podías encontrar la causa de tu miedo. Pero cuando yo experimento miedo, además en grado intenso, como tú, y ni siquiera puedo reconocer la causa, se me dificulta mucho mantener el programa ego en marcha, porque aquí estoy yo, aquí está el mundo, aquí yo experimento miedo, aquí yo experimento culpa, pero yo no encuentro la causa en el mundo. Estoy en una situación peculiar. Y de cara a la verdad estoy en una situación privilegiada para poder ver. Tengo una experiencia de primera mano de hasta qué punto el mundo no está causando mi estado. ¿Te das cuenta? El mundo no me causa. Vale. Luego, si la flecha no está aquí, si el mundo no está causando mi miedo tiene que estar siendo causado por algo interno. ¿Vale? Y la explicación que el curso de milagros da es que la mente que cree que se ha separado de la unidad, eso que podríamos llamar también Dios o amor, experimenta culpa. Y esta culpa que la mente experimenta debido a que cree que se ha producido una brecha aquí, que se ha ausentado, que se ha exiliado del reino de los cielos, del amor, esta culpa es justamente, tú has tenido un pasaje directo a la culpa inconsciente. A ti te ha brotado en medio de tu experiencia una culpa que no tiene explicación en el mundo. Se te ha abierto una especie de vía, de canal. De manera que la culpa de la mente, la culpa original, ha brotado en tu experiencia, ha irrumpido ahí. Claro, es una experiencia tremenda, terrible. Pero resulta que es una experiencia que si se vive de la forma en que tú has acabado decidiendo hacerlo, fíjate aquí qué valiente hay que ser para meditar. Cuando alguien siente un estado así, lo que busca es escapar a toda pastilla. Porque un miedo de esa intensidad no se puede tolerar. Entonces la gente toma antidepresivos, va a anestesiarse como pueda, a escapar de ese estado. Entonces fíjate que toda tu experiencia te decía, medita, medita, medita. Hoy hemos hablado aquí de un gesto muy poderoso, para valientes, para maduros espirituales, para perdonadores, que es, yo siento este miedo terrible y en lugar de hacer lo que parece que haría cualquiera, escapar de él, voy a meditar. ¿Qué significa meditar? Da igual cómo lo hagas. Da igual si cruzas las piernas, si eres flexible, da igual si apoyas tu espalda contra una pared, da igual. Lo que es poderoso ahí es la valentía que hay que tener para en medio de ese estado de miedo aquietarte a sentirlo. Por eso toda tu experiencia te señalaba hacia adentro. Medita, medita, medita significa vuélvete hacia adentro. Porque la causa del miedo que experimentas aquí está Nieve. ¿Vale? Y Nieve siente miedo. Pero el miedo no está siendo causado por el mundo. El miedo está dentro. Y el miedo lo está causando la culpa que tú misma has declarado sentir, es culpa introyectada. El miedo es la consecuencia de esa culpa. Y la única forma en que puedes encontrar la causa es introvertiéndote, metiéndote en tu mente, meditando. Ahí encuentras la causa. Y lo grande es que cuando ves la causa, en ese mismo descubrimiento, te das cuenta de que la causa es ilusoria. Porque la separación que está causando la culpa no es real. Tú eres el amor. Y el amor perfecto expulsa el miedo. La experiencia de unidad, la experiencia de amor,
deshace el miedo. Así que has iniciado un camino que te lleva al éxito, a la curación. Es hacia adentro. Es hacia adentro. Es hacia adentro. Fíjate que todos estos estados, creencia en la separación, culpa y miedo, siguen un camino descendente en dirección opuesta al amor. ¿Vale? Meditación, perdón, son técnicas que nos ayudan a invertir el sentido de la marcha y regresar a la unidad al amor. Y eliminar el miedo. Perdonar, meditar, es hacerte íntima contigo, conocerte, ir a la fuente, ir quemando todas estas capas de irrealidad, hasta que finalmente solo la verdad queda en ti. Me gustaría que... Baja la diana. He leído un poquito en tu página y hablabas de un momento de crisis y de cómo llegó el libro a tus manos y cómo eso, me gustaría que contases tu experiencia de cómo ha transformado tu vida, cómo la has vivido. Sí. Bueno, pues yo te puedo compartir que yo pasé exactamente por lo mismo que tú. Yo viví pues como unos 10 años completamente sumida en ataques de pánico intensos, que hacían que me levantara por la mañana. Yo pesaba pues 43 kilos pesaba. Estaba completamente, no podía tragar. Estaba completamente asustada. Y además mi miedo tenía esa cualidad igual que tú. Yo no encontraba la causa en el mundo. Era miedo sin objeto. Miedo que no encontraba a qué fijarse. Un miedo que brotaba de dentro. Y que me fue contrayendo, y yo realmente no podía vivir. No podía salir a la calle. Cada vez que salía a algún lugar y me daba un ataque de pánico, ahí que a ese lugar no volvía. Dejé de ir al cine, de ir a cenar, de ir a todos lados. Y me encerré en casa. Y eso duró muchos años. Y yo también, en un momento dado, toqué fondo. Y empecé un camino interior, claro. Y practiqué meditación muchos años y practiqué el perdón del curso de milagros. Y lo que fue sucediendo ahí fue que todas esas capas de irrealidad empezaron a desprenderse. Y yo empecé a experimentar cada vez más. Es algo casi como mecánico. A medida que el nivel de miedo desciende, el nivel de amor se hace evidente. Sí. El que siempre estuvo ahí, pero que estaba tapado por el miedo. A medida que el nivel de miedo va bajando, el amor se revela como el amor que trae felicidad, conexión. Sí. O sea que este es justo el camino. Y lo que sí que es cierto es que te puedo asegurar que ningún remedio que el mundo ofrezca puede acabar con el miedo. No. Solamente la introversión. Solamente entrar ahí, ir a la causa ilusoria del miedo, verla por lo que es, y en ese reconocimiento quedar sanado. Sí. Pero que el camino es seguro. No hay posibilidad de fallar si se va en esa dirección. No hay vuelta atrás, no, cuando se empieza. No. Lo que pasa es que la mente es muy así, muy astuta y te mete el miedo de historias pasadas, porque a mí lo que me vienen son, el ego lo que me trae es una historia pasada, que ya no soy yo, ya no lo entiendo como la Nieves de hace 3 años, no es la Nieves de ahora, pero sigue trayéndome esa historia personal. Claro. A mi realidad presente para asustarme. Y ahí has dado tú con un criterio de discernimiento muy importante y una clave para practicar el perdón. Todo miedo es pasado. Así de simple, es un axioma. Todo miedo es pasado. Es imposible que yo esté experimentando miedo estando presente. Todo miedo es pasado. Y el perdón solo puede ser ahora. De manera que, una vez más, viéndolo desde este otro ángulo, practicando el perdón, cuando yo aprendo a convertirme en el vigilante de mi sistema interno, cuando yo empiezo a detectar con precisión, con ese sensor que se me ha puesto en marcha ahora, que detecta al instante cualquier tipo de juicio, pensamiento de ataque que entra en mi sistema, cuando yo detecto que se ha colado ahí un pensamiento, que obviamente es lo que está en la raíz de lo que siento, porque todo sentir proviene de un pensamiento, ahí me doy cuenta de que estoy fabricando tiempo, de que he perdido el rastro del presente.
Por tanto, he perdido el rastro de quién soy, porque yo soy el eterno presente. O sea, si yo me mantengo completamente con mi rostro original, como dicen los budistas, en este instante santo, como dice el curso de milagro, conociéndome como el Cristo, que es presente eterno, no puedo experimentar miedo. Desde el momento en que experimento miedo es porque un pensamiento de ataque, un pensamiento pasado, ha cruzado mi mente y yo lo he agarrado y lo he hecho mío. He invertido en él. No es posible que yo experimente miedo ahora sin haber invertido en un pensamiento de ataque. Y desde el momento en que invierto en un pensamiento de ataque, pierdo el presente. No obstante, puede ser totalmente inconsciente. Claro, lo suele ser. Claro. De hecho, cuando yo experimento el miedo, es más que probable que yo me vuelva consciente en el instante en el que detecto que el miedo está ahí. Pero el pensamiento ha pasado por debajo de la mesa, no sé ni cuál es, ni lo puedo recuperar. Pero como sé cómo funciona la mente, sé que en la base de este sentir de miedo hay un pensamiento de ataque. Lo hay. Y tener un pensamiento de ataque es totalmente contrario a estar presente. Así que ahora todas estas pequeñas claves van afinando nuestra práctica, ¿sabes? Nos van permitiendo cada vez discernir más, volvernos más y más precisos y detectar cada vez más dónde se producen las distorsiones, las transigencias. Y aunque como dice Paco, no detectemos el pensamiento, porque el pensamiento cruza la pantalla de nuestra mente de forma meteórica. El pensamiento compulsivo de ataque es metralleta. Muchas veces no nos da tiempo de registrarlo. Pero registramos su efecto en forma de un sentir de miedo. Y ahí es donde empezamos la práctica. Inferimos que ha tenido que haber pensamiento de ataque y juicio para que se haya producido esto. O sea, que tiene una lógica. ¿Sabes? Para mí fue de una gran ayuda cambiar de mentalidad con respecto al miedo, porque mientras pensé que efectivamente a mí me había tocado esta plaga, porque yo había comprado la idea, que supongo que hemos comprado todos en el pasado, de que estar vivo y ser un ser humano implica aceptar una cuota de sufrimiento, ¿no? Nos parece que eso es natural y que así son las cosas, pues yo pensé, bueno, pues en mi cuota, en mi pack, venían los ataques de pánico. Como otros que vieron cáncer, me da diabetes, me tocó esto. Claro, esa visión es inmovilista por completo y paralizante, porque a mí me ha tocado esto. ¿Qué le voy a hacer? Pues aprenderé a vivir con ello, me resignaré. Claro, mientras pensamos así, imagínate. Ahora, cuando entré en contacto con un curso de milagros y empecé a darme cuenta de que el miedo tenía una lógica, de que el miedo nacía de una creencia ilusoria, que yo estaba sosteniendo deliberadamente, aunque inconscientemente. Claro, inconscientemente, pero ahora el curso lo vuelve consciente. ¿Sabes? Después de un tiempo de estudiar el curso ya no se sostiene que yo diga, tengo miedo porque Dios me ha enviado esta plaga. Ya no se sostiene eso. Hay una toma de responsabilidad por nuestro poder como soñadores, por nuestra experiencia. No hay tal cosa como que a mí me pueda suceder algo en contra de mi voluntad cuando sé quién soy. Entonces, si estoy experimentando miedo, tiene que ser porque a nivel profundo lo estoy escogiendo. Y tengo que volver consciente esa elección para elegir de nuevo. Y eso lo cambia todo, porque ya no estoy siendo víctima de un Dios caprichoso, de un lote fatídico. Estoy engañándome a mí misma. Estoy eligiendo negar. Estoy eligiendo sostener la culpa. Enajenarme de mí misma. Sostener una guerra conmigo misma. Estoy eligiendo yo. Y aunque todavía no sé muy bien cómo es el mecanismo, lo voy a aprender. Es que... Sí, di. Si viene a cuento, ando bien. Es que esa situación tú te sientes cómodo en el sufrimiento, en la culpa y el miedo que no te conoces porque no conoces el amor. Efectivamente. Entonces, soltar eso que te hace sentir seguro, lo otro es que como que no lo ves, no lo palpas, no hacia dónde voy si no sé lo que es el amor. Sí. Te sientes seguro en la mierda, como dices. Efectivamente.
Ese es el problema. Y esto es una toma de conciencia grande, ¿eh? Esto es una toma de conciencia grande y muy poderosa. El momento en el que ya estamos listos para decir, es que yo, puesto que estoy experimentando miedo y culpa, toda esta mierda, tiene que ser que la estoy eligiendo, ¿no? Y tiene que ser porque hay una identificación de lo que soy con estos contenidos, tiene que ser mi zona de confort, lo conocido, lo estoy escogiendo yo, ahí hay poder, ahí hay poder, ¿no? Ahí hay poder. Y generalmente el ego responde a ese poder con una andanada de ataque. Ahí nos dice, pues vaya elección que estás haciendo, eso te deberías sentir fatal de hacer una elección semejante. ¿Cómo se te ocurre decir que te sientes cómoda con eso? Que es tu zona de confort, el miedo, el sufrimiento, la culpa. Pero bueno, esa voz ya sabemos que la tenemos que desechar. Es una toma de conciencia poderosa. Yo estoy eligiendo esta experiencia, porque no hay tal cosa como una experiencia que no elijo yo. Lo que pasa es que aquel que hace la... ¿no? ¿Sí? Que te diriges a algo desconocido porque no sabes lo que es el amor. Y es que vas a ciegas. Efectivamente. Vas a ciegas, sí, sin ningún tipo de garantía. Vas hacia el misterio, te encaminas hacia ahí. Por eso la confianza es importante. Y lo que sí es cierto es que vamos a ciegas, claro, porque este mundo en el que vemos con estos ojos no nos muestra el amor. El amor se ve con los ojos del corazón y se puede ver en este mundo perfectamente, porque no hay lugar del que este amor esté ausente. Pero esto es un voy hacia ahí, sin ninguna garantía, sabiendo además que lo que ahora creo ser se va a deshacer en presencia de esta luz. Sí, efectivamente. Y ahí es donde hay la confianza de que lo que yo soy de verdad, va a ser revelado. Ahí en el curso hay pasajes hermosos en los que se dice, el Hijo desaparece en el Padre. Es un deseo de disolución. Pero claro, disolución no es un comportamiento suicida y temerario y irresponsable. Es la confianza de saber que lo que soy realmente va a quedarme revelado. Lo que va a quedar expuesto es la ilusión, la identificación falsa. Todo el sufrimiento, toda la culpa, todos los juicios, los pensamientos de muerte, todo eso va a quedar trascendido. Yo me acuerdo que yo decía al principio, es que lo malo, yo lo veía como lo malo para mí es que no detecto la fuente de miedo. Eso es lo que me pasa. Me resultaba angustioso, porque todavía encima me hacía sentir que yo estaba loca. Claro. A mí la sensación era de estar perdiendo la cordura, puesto que no había ninguna causa real para mi miedo, visible. Que nadie te puede entender. Nadie, claro. Que hay un místico del siglo XX que murió en los años 50, así, se llama Ramana Maharshi, que experimentó en vida una iluminación muy potente, muy total. Y esto le sucedió, la experiencia de iluminación le sucedió a la edad de 17 años. Sí, era un crío. Pero fíjate cómo fue. Tuvo un ataque de pánico, estaba en su habitación y tuvo un ataque de pánico tremendo, con lo que eso suele traer, ¿no? Que es una sensación de muerte inminente. Y este niño, era un niño en ese momento, lo que hizo fue algo muy inusual. Hizo el gesto de Neo en Matrix. Ese gesto transformador, ese aquietarse a sentir. En vez de salir a escape de la habitación pidiendo ayuda, etc., lo que hizo fue, se aquietó y se dispuso a sentir y a coger plenamente aquella intensidad de miedo que estaba experimentando. Y ahí, justo en medio de esa crucifixión, experimentó la resurrección. O sea, imagínate hasta qué punto ese miedo, ese pánico, es potencialmente transformador. Si en lugar de escapar, meditamos. Nos convertimos en el receptor de ese miedo. Lo permitimos, lo dejamos ser. Ese miedo entonces revela su potencial sanador. Se revela como nuestro mayor aliado para trascender toda limitación. Fíjate hasta qué punto podríamos casi decir que la historia, esa que decimos la historia de mi vida, en realidad la podemos reducir a
el modo, el estilo, el patrón de evitación de mi sentir. ¿Cómo he evitado yo el sentir? Pues así, 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 así. Eso soy yo. Es así. Y si vemos que el ego no es otra cosa que oposición y resistencia a lo que es, evitación al sentir, la historia de mi vida no es más que el registro documentado en secuencia de todas mis evitaciones de sentir, hasta el bendito y glorioso día en el que la flecha se invirtió y yo decidí encaminar mis pasos de regreso a la unidad. Entonces lo que tuve que hacer obviamente fue decir, bueno, pues ¿qué he estado haciendo hasta ahora? Evitar. ¿Qué voy a hacer ahora? Permitir.